No distingue raza ni edad. No es hereditaria ni contagiosa. Sin embargo, su diagnóstico muchas veces no es oportuno porque se suele confundir con depresión, problemas en los párpados o trastornos de personalidad. Se trata de la miastenia gravis, una enfermedad crónica autoinmune cuya prevalencia ha aumentado desde la década de los 80 del siglo XX debido a la eficacia de su diagnóstico y al aumento de la longevidad de la población mundial. Pero, ¿qué la causa? ¿Cuáles son los síntomas de alerta? ¿Cómo se determina el pronóstico de los pacientes? Hoy, en Mitos de la Salud, dialogamos sobre miastenia gravis con Vivian García y una voz autorizada de la neurología en Cuba. Muy buenas tardes, gracias Karen Cano por tu presentación. Está adelantado el tema que hoy ocupará los minutos siguientes de Mitos de la Salud en versión televisiva. Y esa voz autorizada de la neurología en Cuba para hablar de la miastenia gravis es el doctor Pedro Enrique Labrada, especialista de segundo grado en neurología. Es además integrante del servicio de neurología del Hospital Clínico Quirúrgico en la provincia de Holguín y es profesor asistente de la Universidad de Ciencias Médicas. Buenas tardes, doctor. Sí, Vivian, muchas gracias por invitarme. Buenas tardes a usted y a toda la teleaudiencia. Es un placer tenerlo acá en el programa porque el tema de miastenia gravis ha sido solicitado por uno de nuestros televidentes. Creo que vale la pena definir la enfermedad. ¿Exactamente qué es, doctor? Bueno, para definirlo de una forma asequible, pudiéramos decir que es una enfermedad inmunológica, autoinmune, que actúa directamente sobre la unión neuromuscular. Pudiéramos explicar de forma general, la unión neuromuscular es la unión donde se une la terminación nerviosa con el músculo y es lo que nos permite a nosotros tener la fuerza muscular necesaria, pero además de eso que ocurra la conducción nerviosa del nervio al músculo para generar los movimientos y la fuerza muscular necesaria para realizar las actividades dependientes de la voluntad del individuo, de la persona en sentido general. Ahora, como habíamos hablado, para hacer un breve resumen, pues pudiéramos decir que es una enfermedad de naturaleza autoinmune y que actúa sobre la unión neuromuscular. Ahora, ¿qué la causa, doctor Labrada? Bien, aquí tenemos que hacer especial atención al hecho de que múltiples estudios durante muchos años de evolución han demostrado fehacientemente que la causa un trastorno inmunitario, es decir, el cuerpo produce una serie de anticuerpos que actúan sobre la unión neuromuscular, específicamente en la membrana postsináptica, que bloquea la unión de la acetilcolina con el receptor. Y esta sería la responsable entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, de que no ocurra la transmisión neuromuscular, que se bloquee la conducción neuromuscular y consecuentemente entonces aparezcan las manifestaciones clínicas. No solamente, ya se han hecho estudios que avalan que no solamente es el hecho de los receptores de la membrana postsináptica, sino también hay participación de proteínas importantes como la tirosina sinasa, receptores musculares como el MUS, las diferentes proteínas asociadas a la membrana postsináptica como el ERP4, pero bueno, en sentido general, para que sea asequible y entendible por todos, es una condición autoinmune, es decir, el cuerpo produce anticuerpos que luchan contra la membrana postsináptica y el receptor de acetilcolina, que lo identifican como si fuera un elemento ajeno al cuerpo. Digamos que lo identifican como si fuera un agente patógeno, un virus, una bacteria, un hongo, no reconoce al tejido de esta zona como un tejido propio del cuerpo. Y lo comienza a afectar. Y lo comienza a afectar. Así que como anticuerpos, usted dice, doctor. Correcto. Como si fueran anticuerpos. Es una enfermedad que es mediada por inmunocomplejos. Bueno, vamos a hacer la primera pequeña pausa en nuestra conversación. Aprovecho siempre este momento para recordarle a nuestros amigos televidentes que estamos absolutamente en vivo y que habilitamos un teléfono en el estudio 24 45 34 47. Ahí está a su disposición con otra de nuestras integrantes del equipo para atender su llamada, su interrogante. Claro que hemos escogido un mito, una creencia relacionada con la miastenia gravis. No es hereditaria, pero los hijos de madres con esta enfermedad tienen más probabilidades de desarrollarla. ¿Esto será cierto o falso? ¿Mito o realidad? El contacto ahora mismo con Giancarlos Cova, que se encuentra en exteriores. Adelante, Giancarlos.
El saludo para ustedes en el estudio, también para nuestros amigos televidentes. Ya nos encontramos desde exteriores para saber qué conocen las personas sobre este padecimiento de la miastenia gravis. Acompáñennos. ¿Ha escuchado hablar usted sobre una enfermedad que se llama miastenia gravis? ¿Sabe cuáles son los síntomas? No, no la conozco. No. No. No tengo idea. No, no los conozco. Dolor en todo el cuerpo, en todas las articulaciones, cansancio extremo. Dicen que la miastenia gravis no es hereditaria, pero que, por ejemplo, los hijos de madres con esta enfermedad tienen más probabilidades de desarrollarla. Bueno, de síntomas comunes como lo que me mencionas, sí he escuchado, pero como tal el nombre de la enfermedad no tenía conocimiento. Pero sí, que se pueda transmitir de padres a hijos, sí tengo más o menos idea de lo que hace referencia, ¿ves? Y síntomas parecidos porque desafortunadamente en mi familia muchas personas padecen de síntomas agravantes como estos que mencionas. No conozco eso. Nadie sabe. No lo conozco. Dicen que la miastenia gravis no es una enfermedad hereditaria, pero que los hijos de madres con esta enfermedad tienen más probabilidades de desarrollarla. No, casi nunca. Como ven, este es un tema del que las personas conocen poco. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Continúa con Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano mente y corazón. Gracias, Giancarlos, gracias por este contacto, y ciertamente las personas no conocen mucho sobre esta enfermedad que es poco frecuente, ¿verdad, Pedro? Sí, a ver, si fuéramos a hablar de su frecuencia, pues dijéramos que es una enfermedad que no es muy frecuente. Ahora, en estos momentos se hace mucho más diagnóstico, incluso el diagnóstico es precoz, teniendo en cuenta que ya conocemos cómo ocurre fisiopatológicamente la enfermedad y cuáles son las manifestaciones clínicas predominantemente en ella. ¿Qué sucede? Pudiéramos hablar que hay, al inicio, se hacía en la presentación y se decía que no distinguía en raza, en color de la piel, en edad, pero bueno, desde el punto de vista estadístico, a nivel mundial podemos establecer que es una enfermedad frecuente, mucho más frecuente en la población joven del sexo femenino. Entiéndase esto, mujeres que están entre la segunda y la cuarta década de vida. Ahora, en el hombre ocurre un caso especial. En el hombre aparecen más bien los síndromes miasténicos y no la miastenia pura como enfermedad, pero ya esto ocurre predominantemente en la séptima u octava década de la vida. Bueno, tenemos que hacer un acápite especial, ¿no?, que es la población pediátrica. A nivel internacional, los estándares establecen que la población pediátrica puede padecer esta enfermedad desde un 10 a un 20%, dependiendo de las estadísticas de diferentes países que se han analizado. En nuestro país no es una enfermedad muy común. Ahora, vuelvo y repito, no es muy común porque muchas veces no se pensaba. Ya hoy, cuando tenemos en cuenta una descripción fisiopatológica de cada uno de sus síntomas, de la aparición de los mismos, la evolución de la enfermedad, las entidades clínicas asociadas o las otras enfermedades que están involucradas en la génesis de la misma o que contribuyen a la misma, ya vemos que este incremento es mucho mayor y que indiscutiblemente se asemeja a lo que ocurre en el mundo. Una predominante incidencia es en la mujer, sobre todo en nuestra provincia, en la tercera década de la vida. Ahora, como usted nos acaba de explicar magistralmente, es una enfermedad cuyos signos y síntomas, manifestaciones clínicas, por supuesto, que se parecen a otras. ¿Cuáles serían los síntomas de la miastenia gravis, doctor? Bien, en más de un 60% de los casos, el síntoma cardinal o como inicia la enfermedad es con la caída de un párpado. De un párpado, del ojo. Caída de un párpado, efectivamente, visión doble. En esta visión doble hay que hacer especial alusión, que es una visión doble con los dos ojos abiertos. Porque si el paciente se ocluye un ojo, pues indiscutiblemente la visión doble desaparece. Y desde el punto de vista práctico, clínico, nos permite diferenciar cuando hay una visión doble con los dos ojos abiertos, debemos de sospechar una miastenia gravis. Pero si existe una visión doble en un solo ojo, habitualmente la entidad debe de ser un trastorno oftalmológico, predominantemente una subluxación del cristalino, que es un lente biológico que está dentro del ojo. Ahora, que la ptosis palpebral o caída del párpado sea alternante, que sea fluctuante, que posteriormente pueden aparecer manifestaciones de la musculatura general del cuerpo como dolor cervical, decaimiento, debilidad muscular, fatiga, cansancio al esfuerzo incluso mínimo. En la época de calor, empeoramiento clínico del paciente,
hasta que avanza ya a los síntomas predominantemente vulvares, como definimos nosotros desde el punto de vista neuroanatómico, que es dificultad para respirar, dificultad para deglutir o tragar, fatigabilidad muscular a la masticación, regurgitación nasal de líquido, es decir, el paciente consume agua o cualquier líquido y lejos de bajar y descender por el esófago, sale por la nariz, teniendo en cuenta la debilidad que hay en la musculatura de la deglución. Es decir, que también se afectan los músculos de la cara, el cuello y otras partes también importantes del cuerpo. Correcto. Predominantemente, como habíamos hablado, casi siempre la enfermedad inicia con características oculares predominantemente, caracterizada por caída de párpado o visión doble. ¿Y el paciente lo nota así, doctor? Habitualmente, el paciente muchas veces acude a consulta porque nota asimetría en su cara, descenso del párpado o que comienza a ver doble. Asociado a ello puede tener también nasalidad de la voz, es decir, que el paciente hablara con un escape de aire y entonces sonaría como voz predominantemente nasal. Asociado a ello, posteriormente van apareciendo síntomas de generalización de la enfermedad, es decir, debilidad muscular en la musculatura de miembros superiores, dificultad para escribir, dificultad para mantener una determinada postura, decaimiento, cansancio, pero hay que hacer especial alusión que la fatigabilidad muscular del paciente miasténico es una fatigabilidad muscular que es fluctuante, que cuando está en reposo recupera la fuerza y cuando la temperatura es fría, fresca, agradable, el paciente mejora. Sin embargo, cuando hace actividad muscular continua, largas caminatas, subir escaleras, fijar la vista, mirar hacia arriba, comienzan a aparecer manifestaciones clínicas. De hecho, desde el punto de vista práctico, nosotros podemos poner a mirar al paciente 1 minuto hacia arriba. Este cansancio genera que el párpado descienda. Asociado a ello, la motilidad ocular, es decir, mover los ojos, ponerlo en postura incómoda, contar, digamos que lo ponemos a contar hasta 50 y ya cuando va 15, 20 numeraciones, se fatiga, le falta el aire, se siente cansado y desde el punto de vista clínico nos damos cuenta de que está padeciendo una condición miasténica el paciente. Entonces digamos que esos serían los síntomas iniciales, algunos de estos que usted ha mencionado, que puede poner a una persona en alerta de sospechar, o a un médico también, o un especialista, en sospechar de esta enfermedad. Sí, completamente cierto. ¿Qué pasa? Que como estamos viendo que es una enfermedad que hoy es que tenemos un poco más de medios diagnósticos y que la conocemos mejor, al conocerla mejor podemos entenderla y en consecuencia poder diagnosticarla, valga la redundancia. Anteriormente no ocurría así y muchas veces se le echaba culpa a que eran problemas oftalmológicos, a que eran trastornos de personalidad y consecuentemente también a trastornos tiroideos, a depresión clínica, a periodos depresivos prolongados, sobre todo en el sexo femenino. Y entonces hoy, conociendo mejor la enfermedad, conociendo mejor sus síntomas, su evolución, su tratamiento, pues nos damos cuenta de que podemos hacer un diagnóstico precoz y que vamos a mejorar consecuentemente la calidad de vida y la expectativa de vida de los pacientes. Porque esta enfermedad no tiene cura, doctor. Clínicamente pudiéramos decir que la enfermedad es tratable y tiene mejoría clínica, pero como hablamos de una enfermedad inmunológica, su tratamiento depende de modular esos anticuerpos en el cuerpo humano para lograr estabilizar la enfermedad. Vamos a otra pausa en la conversación. Muy interesante la explicación que hoy nos ofrece el doctor Pedro Enrique Labrada, especialista de 2º grado en neurología. Acá estamos conversando en torno a la miastenia gravis. Vamos a la sección Lo que su médico le explicaría si tuviera tiempo. 2445-3447, estamos en vivo. Lo que su médico le explicaría si tuviera tiempo. ¿Qué papel desempeñan las contracciones de los músculos en el movimiento del cuerpo? Nuestro cuerpo está formado por muchos músculos, por ejemplo, aquellos que rodean el esqueleto unidos a los huesos a través de los tendones. Cada músculo está formado por fascículos y dentro de ellos se hallan las miofibrillas, que a su vez están divididas en pequeñas zonas o segmentos capaces de contraerse, llamados sarcómeros.
Ello debido a los filamentos de proteínas que lo forman, los cuales al deslizarse los unos sobre los otros permiten la contracción de la fibra muscular. Es el caso de la miosina y la actina. La miosina se une a la actina y la arrastra, el sarcómero se acorta y el músculo se contrae y expande produciéndose movimiento. En el caso de los músculos esqueléticos, el movimiento que producen es el voluntario, por tanto quien los activa es el cerebro a través de impulsos nerviosos que transmiten las neuronas. No obstante, en esto es vital también el funcionamiento de moléculas como el ATP, adenosín trifosfato, que ayuda en el proceso con la asombrosa energía de sus enlaces químicos. Pero es esta una dinámica mucho más compleja, donde intervienen otros actores que ayudan igualmente a las proteínas estrella a que ocurra el movimiento demandado. Para que vea las maravillas que se esconden detrás de algo aparentemente tan sencillo como pestañear, sonreír o incluso bailar. Sí, el simple hecho de levantar un libro tiene mucha ciencia detrás, desde la acción de nuestros músculos. Lo que su médico le explicaría si tuviera tiempo. Cada jueves por Telecristal a las 4:30 de la tarde, Mitos de la Salud, un programa donde se dan la mano, mente y corazón. Y que sale al aire también los domingos a las 11 de la mañana por la 96.1 de la FM en versión radial. Sigo con el doctor Pedro Enrique Labrada, especialista de segundo grado en neurología. Estamos conversando en torno a la miastenia gravis. 2445-3447. No tenemos información gráfica, pero bueno, les reitero nuestro canal telefónico que ahí está habilitado. Doctor Pedro, ¿cómo evoluciona esta enfermedad? Una vez que comienzan estas manifestaciones clínicas que usted ha explicado, digamos que su evolución es rápida. Bien, ahí tendríamos que analizar más bien lo que ocurre desde el punto de vista estadístico. Muchos pacientes, sobre todo aproximadamente el 60% de los pacientes, inician con una forma ocular y ahí permanecen. Es decir, la forma ocular pura sería caída del párpado, visión doble. Muy bien. Ahora, existen otras formas que a partir de ahí, dependiendo de la inmunidad y la producción de anticuerpos en la glándula tímica, que es una glándula que se encuentra en el pecho por detrás del esternón, de acuerdo a la liberación de anticuerpos de esta glándula puede progresar la enfermedad hacia formas más graves. O de lo contrario, otros pacientes que inician con formas graves sin participación ocular, o pacientes que inician con manifestaciones sistémicas, es decir, de la musculatura axial, de la musculatura apendicular, entiéndase esto, del tronco y de las extremidades, y que no tienen en ningún momento participación ocular. Solamente un 12 o un 15% pues va evolucionando y va progresando por las diferentes formas clínicas. Ahora, desde formas leves hasta formas graves, pudiéramos decirlo, inicialmente una forma ocular pura, como vuelvo y repito, caída de párpado, visión doble, pero pueden haber formas graves, por ejemplo, que se caractericen por dificultad para respirar, dificultad para deglutir, dificultad para hablar, o este paciente que inició con una forma leve de caída de párpado, visión doble, fue evolucionando, adquirió entonces debilidad en las musculaturas de las manos, no sostiene bien los objetos, ha ido disminuyendo la fuerza, se cansa fácilmente al caminar, no tolera el ejercicio físico y progresivamente va avanzando hasta que le genere dificultad para deglutir, dificultad para masticar, dificultad para respirar, incluso inicialmente manifestaciones de voz nasal y que progresivamente vaya evolucionando hasta que llegue hasta el lenguaje monosilábico con respuesta de sí, no, y posteriormente la dificultad para emitir el lenguaje por la complicación respiratoria y su imposibilidad para emitir el lenguaje. Una duda, ¿hay factores que pueden incidir en que estos síntomas, digamos que vayan aumentando, vayan progresando, doctor Pedro? Sí, dentro de los factores que pueden incidir y que repercuten directamente sobre la enfermedad, pudiéramos decir algunos que sean las enfermedades concomitantes, es decir, afecciones que padece el paciente
de base o que va adquiriendo a lo largo de la vida. Sobre todo los trastornos tiroideos son muy frecuentes, tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo. Hay mucha mayor relevancia en estudios internacionales, estudios multicéntricos, aleatorizados, a doble ciega, que demuestran una gran participación y de correlación en la comorbilidad miastenia gravis, hipotiroidismo primario. Hay otras condiciones, como por ejemplo el uso de medicamentos. ¿Qué medicamentos? Dentro de los medicamentos podemos citar los beta bloqueantes, como por ejemplo el atenolol, el propranolol, el timolol, que se utiliza también para el manejo y tratamiento del glaucoma. Pudiéramos hablar de antibióticos. Dentro de los antibióticos, por ejemplo, hacer especial alusión a un grupo que nosotros denominamos aminoglúcidos, que dentro de ellos está la amicacina, la gentamicina, la canamicina, que son fármacos que empeoran y dan bloqueo de la unión neuromuscular. El uso de benzodiazepinas, el uso de sedantes, de relajantes musculares, hasta ahí. Ahora, desde el punto de vista clínico también, la aparición de enfermedades infecciosas o infectocontagiosas agudas, la aparición de fiebre en el paciente, pues indiscutiblemente empeoran clínicamente la enfermedad y logran descompensarla. ¿Y el estrés también, doctor? Por supuesto, no cabe duda. El estrés, la depresión, los trastornos del sueño, el calor ambiental. ¿Qué tratamientos existen para estos pacientes? Bien, pudiéramos decir aquí que el tratamiento lo pudiéramos dividir en grupos importantes. De primero, pues el tratamiento higiénico dietético, regular el peso corporal del paciente, la realización de actividad física que no sea fatigante, controlar desde el punto de vista psicoafectivo el paciente con una adecuada participación, imbricación de este paciente a la sociedad, a la comunidad. Pero importante, pudiéramos hablar también, primero, tratamiento medicamentoso. El tratamiento medicamentoso, como hablamos de una enfermedad de componente inmunitario, pues la base estaría dada en el uso de medicamentos que controlen o modifiquen o actúen sobre la inmunidad del cuerpo. En este caso, por ejemplo, para la miastenia gravis ocular, lo que se establece es el uso de esteroide a bajas dosis. ¿Ya? Ahora, en pacientes que ya la enfermedad va progresando, por ejemplo, una enfermedad que sea generalizada, ya sea de musculatura vulvar o de la musculatura de las extremidades o del tronco del cuerpo, pues hay que usar un tratamiento que ya se encaminaría a disminuir la degradación de la enzima acetilcolina, que es la responsable, que se está en las vesículas, que se liberan en la hendidura sináptica para producir la transmisión del impulso nervioso a través de la unión neuromuscular y convertir ese impulso nervioso en una contracción muscular necesaria y útil, voluntaria para el paciente para realizar un determinado movimiento. Dentro de este grupo, pues entonces tenemos el bromuro de piridostigmina, que es un fármaco que se utiliza mundialmente en presentación de tabletas de 60 miligramos, y tenemos también las ámpulas, está de neostigmina de 0,5 miligramos y de fisostigmina. Además de eso, tenemos también el tratamiento inmunomodulador, es decir, el paciente que ha atravesado por una crisis miasténica, paciente que está descompensado, que no logra compensación con tratamiento por vía oral ni por vía parenteral, pues entonces se puede inmunomodular con la inmunoglobulina G humana en estado hiperinmune, que eso se denomina intaglobin. Y entonces el intaglobin se calcularía de 200 a 400 miligramos por kilo de peso y se le pondría en pulsos diarios durante 5 días y es un inmunomodulador. E incluso, si hablamos desde el punto de vista fisiopatológico, que la enfermedad se relaciona con afecciones de la glándula tímica, que es componente del sistema linfático del cuerpo, pues vamos a ver que existe también el tratamiento quirúrgico. Es decir, cuando se extrae esta glándula, que es un proceder que se denomina timectomía, al extraer la glándula, pues logramos que no se produzcan tanto anticuerpos que lesionen el receptor postsináptico de la acetilcolina y en consecuencia ocurre una mejoría clínica del paciente
E incluso hay algunos casos que el tratamiento con timectomía, el tratamiento quirúrgico, es completamente curativo. Sí, señor, lo he leído. La glándula del timo que se extrae en este caso y la persona resuelve. ¿Esa cirugía es muy complicada, doctor? Brevemente. Desde el punto de vista de su clasificación, diríamos que es una cirugía mayor, que es una cirugía electiva, que es altamente riesgosa, pues hay que abrir la cavidad torácica y extraer la glándula tímica. Sin embargo, a pesar de todos estos elementos, a pesar de los riesgos, de las complicaciones que pueden aparecer, es una cirugía muy beneficiosa para el paciente con miastenia gravis. En el Hospital Clínico Quirúrgico de Holguín, pues hay una gran cantidad de pacientes que se han operado con la participación interdisciplinaria del grupo de cirugía general, de cirugía torácica, sobre todo con la participación del profesor Eladio. Pues vemos que más del 96% de los pacientes que han sido intervenidos con timectomía han tenido una resolución y una evolución muy favorable. Doctor, estamos casi en los minutos finales del programa, pero bueno, tengo acá la llamada de Esteban Ruiz de Vanes, que se refiere también al tema de los tratamientos. Dice que si algún ejercicio físico pues ayudaría a fortalecer los músculos en caso de un paciente con la miastenia gravis. En ese caso tendríamos que decir que el ejercicio físico no va a fortalecer los músculos, sino lo que va es a empeorar la enfermedad, porque la enfermedad no se localiza en el músculo, sino es en la unión neuromuscular, como explicábamos al inicio. El impulso nervioso viene a través de la fibra nerviosa. Esta fibra nerviosa libera vesículas de acetilcolina que se unen a su receptor postsináptico y dan la orden al músculo a que se contraiga. Es la forma en que evoluciona este potencial y se convierte entonces en un potencial de unidad motora para lograr una contracción muscular voluntaria. Ahora, si al paciente miasténico vemos que clínicamente mejora con el reposo, claro, le hacemos ejercicio y lo que logramos es una descompensación. La llamada de Lilian Pupo de Holguín. Doctor, ¿esta enfermedad podría llevar a la muerte? Sí. Bueno, vamos a desentrañar el mito que nos ha unido. ¿Es cierto o falsa la creencia de que la miastenia gravis no es hereditaria, pero los hijos, o sea, de madres con esta enfermedad, pues pueden desarrollarla? ¿Esto es cierto, falso, mito, realidad? Bien, llegó el momento más complejo, que es desentrañar el mito. Es cierto que es una enfermedad de componente inmunitario que no tiene relación hereditaria, la mayor parte de los síndromes miasténicos, pero sí hay que aclarar un detalle, que el hecho de que una madre sea miasténica eleva el riesgo 1000 veces de que al nacer el producto de la concepción sufra un síndrome miasténico de carácter congénito y transitorio que puede agravar la succión, que puede dar debilidad muscular, que puede dar llanto débil y que se puede evidenciar hasta el tercer mes de vida desde el momento del nacimiento. Tema importante para desarrollar en próximas emisiones de Mitos de la Salud. Gracias, doctor Pedro Enrique Labrada, por dedicarnos estos minutos, por extender su jornada laboral. Y a usted le invito a que mantenga la sintonía el próximo domingo a las 11 de la mañana por Radio Holguín, la nueva radio, donde estará el doctor Pedro hablando de este tema. Y acá nos encontraremos el próximo jueves. Hasta entonces, cuídese mucho.